Vaya, no sale nada. Nada, que no. ¿Qué te pasa, Pilar? No sé qué hago yo dedicándome a la biología. ¿Tú te acuerdas por qué te dedicas a la biología? Pues claro que sí que me acuerdo. Pues cuéntamelo, tomando un café porque de verdad que lo necesito. Yo creo que sí. Venga, vamos a tomar un Venga, café. vamos. Aquella mañana no escuché el despertador y tenía que darme prisa. El examen de biología empezaba a las 9. Había pasado la mitad de la noche estudiando sobre células y la otra mitad soñando con ellas. Y la culpa la tenía aquel libro de biología que yo tanto odiaba y sobre el que tendría que rendir cuentas en poco menos de una hora. Dani, llegaste del examen. Ayer estuvo aquí el profesor Xavier. ¿Cómo te fue? Bienvenido, profesor. No se trataba del líder de los X-Men. El profesor Xavier era un amigo de mi padre, que viajaba a la Antártida de vez en cuando. Era investigador, o por lo menos eso decía. Y su intención era descubrir cómo empezó la vida en la Tierra. Alguien me ha dicho que detestas la biología, que no te gusta nada, es que no me lo acabo de creer. Ese alguien había sido mi padre. Que contiene infinidad de partículas individuales, puede desintegrarse siempre. Hacía unos días le había contado que me aburría la biología enormemente y que, por eso, se me daba tan mal en el colegio. El profesor Xavier, al enterarse, se había brindado a hacerme cambiar de idea, a enseñarme lo maravilloso que era el mundo microscópico. Ayer, al hablar de biología, aquella promesa no despertó en mí gran entusiasmo, pero lo cierto era que aquel hombrecillo extraño me intrigaba. Como recordarán ustedes muy bien, nuestro cuerpo es como estos castillos de arena que ves en la playa. Cuando los miras a primera vista parecen fijos, ¿no? Bloques estáticos. Y sin embargo, si empujas con el dedo un poquito, se desmorona el castillo y verás que aquellos son millones de granitos de arena. Oye, igual que nuestro cuerpo, millones de células. Me han dicho, no sé si creérmelo, que tú crees que somos una especie de bloques estáticos, que estas células no se mueven, pero somos una comunidad andante de células. Las células es que no paran de moverse, van de aquí para allá, es un trajín. Se hablan, se comunican, se envían señales unas a otras. A 20, compro 25.000 Finsider. A 20, 25.000. 5.000. Sí. 2.000. Sí. Venga, 5.000. Yo hago 4 ceros. Sí. Y no te digo lo que ocurre dentro de la propia célula. Ocurre lo mismo. Hay cantidad de elementos que están moviéndose continuamente, trabajando sin parar. ¿Y todo? Para que tú sigas viviendo.
Y entonces fue cuando el profesor Xavier me contó que sus células estaban pasando por un mal momento. Cuando terminemos esta conversación, tú y yo, millones de células habrán muerto. Y habrán muerto porque han recibido unas instrucciones para dejar de existir. Gracias a este mecanismo, eliminamos células que representarían o podrían representar un problema para las demás. Vete en la barriga, somos los cazafantasmas. ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Entre las rampas! Y sobre todo, lo que evitamos de una manera limpia es una superpoblación de células. Mientras ocurre esta muerte programada y limpia, casi, resulta que tu cuerpo sigue viviendo y sube montañas y corre y monta en bicicleta y sufre cantidad de otras agresiones, miles de agresiones diarias que producen otro tipo de muerte, no programada, pero que es una muerte chapucera, nadie limpia aquello. Y así como la muerte programada no la notabas, aquí este tipo de muerte te produce dolor e inflamación. Aquellas palabras me impactaron. No podía dejar de mirar a la gente y pensar cuántas de sus células estaban ahora mismo suicidando y cuántas otras estaban siendo vilmente asesinadas. Y aquellos dos procesos eran la apoptosis y la necrosis, ¿lo recuerdas? Claro, no me voy a acordar. Menudos dos procesos. Pues ¿sabes lo que hizo el profesor Xavier para que yo prestara atención por la biología? Me contó que la falta de interés en esta materia le había provocado serios problemas en sus células. Y de esa forma quería convencerme que yo me dedicara a la biología. Pero pronto mi mente se tuvo que centrar en otro tema mucho menos emocionante. Tenía que aprobar aquel examen y parecía que las cosas no empezaban nada mal. Me sabía la primera pregunta. Al igual que un grupo de música donde cada instrumento tiene una partitura para crear una melodía, los orgánulos se repartían las funciones para formar un todo. La célula. 2, 2, 2, 2. Mustang Sally. Recordaba que el núcleo actuaba como un bajo. Marcaba la entrada del resto de componentes y definía el ritmo que debían seguir. Las mitocondrias eran las encargadas de dar toda la energía necesaria a la célula. El manager de la célula no era otro que la membrana celular. Su misión consistía en mantener la unidad del grupo y decidir quién entraba o salía de aquel círculo. También me acordaba de cómo la noche anterior el profesor Xavier había descrito las células vegetales. Yo voy a construir mi casa como veis.
6 ladrillos voy a utilizar y el lobo no entrará. De cómo me había explicado que el intestino se parecía a un túnel congosto por donde circulaban los alimentos. Unos 6 metros de trayecto tortuoso servían para que las células intestinales absorbieran kilos de nutrientes, litros de agua, para pasar finalmente a la sangre. Durante millones de años de evolución, las células se habían aprovechado de lo rico que era el planeta Tierra en calcio y habían conseguido convencer a este elemento para que trabajase para ellas como chico de los recados. El calcio, según el profesor Xavier, iba y venía dentro del mundo celular repartiendo información. Tan pronto como el calcio penetraba en las células, éstas se iluminaban de mensajes y consignas que las conducían a realizar tareas muy diversas. Más deprisa. Qu'est-ce qui se passe? Allez, allez, allons-y, vamos. Plus vite, plus vite. Como la contracción muscular y la actividad neuronal, que también están movilizadas por el calcio. Así es, Pilar. Y entonces fue cuando yo me di cuenta de la cantidad de calcio que yo estaba movilizando. Bueno, chicos, dejad de escribir. Se acabó el examen. No podía creérmelo. Entre túneles y mensajeros no me había dado cuenta de que el tiempo pasaba. Todavía me faltaba la última pregunta. Por primera vez entendí los lamentos de algunos de mis compañeros cuando llegaba el momento de entregar el examen. De camino a casa, no podía quitarme aquella última pregunta de la cabeza. Antes hemos hablado de cómo mueren las células, de la muerte celular. Pero las células también se reproducen y nacen. Y lo hacen por subdivisión. Una sola célula se subdivide en 2. Y en este proceso de subdivisión, las células se acompasan al tiempo y a una melodía que nosotros no oímos, pero que es como una sinfonía maravillosa. Igual que nosotros, igual que los pájaros, que las abejas, las células también bailan. Este proceso de subdivisión celular es muy complejo. Parece una obra de teatro. En el primer acto, el ADN se desdobla en una especie de ramillete de filamentos unidos por un punto muy frágil. Son los cromosomas. En el segundo y tercer acto intervienen unos hilos muy fuertes que separan a los cromosomas en 2 mitades, arrastrándolos hasta dejarlos en 2 polos opuestos. En el último acto de esta obra de teatro, cada una de las 2 mitades se acompaña de todo aquello que es imprescindible para convertirse cada una de ellas en un ente único. Son ya 2 células.
La verdad es que no sé lo que hubiera pasado si le hubiera puesto en el examen aquello al profesor. ¿Y qué hiciste después del examen? Pues recuerdo que después del examen quería irme a casa, pero empecé a caminar sin rumbo fijo y... ¿Te puedes creer que todas las señales que habían por el camino se transformaban en mi cabeza en células? Y además no podía quitarme la voz de fondo del profesor Xavier. El profesor Xavier me había contado cómo, gracias a la división celular, mi cuerpo es un puzzle de muchísimas células. Solo una cucharada de mi sangre contiene ya 25 billones de células. Sin embargo, todos sin excepción, empezamos nuestra vida siendo una única célula, que luego se transforma en 2, en 4... Tu vida, Dani, comenzó muchísimo antes de que tú nacieras. Hace 15 años se produjo una carrera de nadadores asombrosa. Millones de ellos yendo hacia un paradero desconocido en busca de una célula grande, y solo podría ganar el único y primero que consiguiera meter la cabeza dentro de aquella célula. El óvulo lleva tiempo esperando que llegue el espermatozoide, y cuando llega está rodeado de una serie de células pequeñas que, como guardianes, le protegen. El espermatozoide se abre camino apartando a estas células para buscar la fusión con el óvulo, y cuando penetra y se funde con el óvulo, allí empieza tu vida. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo te dio el examen? Bien, muy bien. Por cierto, que ha llamado el profesor Xavier y ha dicho que se encuentra mucho mejor. Solo yo podía entender aquellas palabras. El profesor Xavier había conseguido inculcar en mí una pasión, y era la pasión por la biología. Imagínate.
Por cierto, tanto hablar de biología, ¿qué tal si volvemos a ella? Y seguimos con lo nuestro. Venga, vamos. Venga, vamos. Mira, ahora vienen por ahí unos coches. Ponte ahí, venga. Oye, ya me he olvidado la segunda parte. Cuando salí de casa, me fui a pasear al campo con Heidi. Dani, llegas tarde al examen. Esta o aquella. Vale. Sí. Le protegen. Le protegen, punto.